Hola a todos, les damos la bienvenida a uno de los conversatorios de IPFAN Latinoamérica. El día de hoy la encargada de la mesa redonda es María de los Ángeles Acosta. Ella es doctora en nutrición IBC-LC, es miembro fundadora de Amamanta Paraguay y también pertenece a IPFAN Paraguay. Bienvenidas y María de los Ángeles, tenés la palabra. Muchas gracias, Vero. Sean todos también muy bienvenidos de mi parte. Les invitamos a escuchar este conversatorio sobre pandemia en algunas comunidades. Como IPFANers de América Latina y el Caribe, no recibimos patrocinio de ningún tipo de empresas productoras de alimentos infantiles y productos conexos, incluidos los extractores de leche, ni de farmacéuticas, pesticidas químicos, armamento, o que ejerzan violencia contra las mujeres y la niñez, ni tenemos conflictos de interés. Paso a presentar a las compañeras que nos van a acompañar en esta mesa el día de hoy, con el tema de comunidades indígenas y migrantes de Chiapas, a Yatsiri Cepeda. Ella tiene una maestría en ciencias ambientales y es licenciada en economía, representante de IPFAN México. También sistemas de salud e Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Madre, a la doctora Rocío Caicedo Borrás, que también tiene una maestría en alimentación y nutrición humana, es del Hospital de Calderón de Quito y es coordinadora de IPFAN del Ecuador. Finalmente, y no menos importante, para tocar el tema de bancos de leche y cadenas de solidaridad y sororidad, la doctora Sonia Chávez Queiroz, médica pediatra, presidenta de la Asociación de Promoción de la Lactancia Materna de Costa Rica, conocida como APROLAMA, y coordinadora de IPFAN en Costa Rica. Me gustaría contextualizar un poquito esta mesa, comentándole que en situaciones de emergencia y en situaciones especiales como hoy nos toca vivir este tema de la pandemia, la lactancia materna es de una importancia crítica porque salva vidas, mientras que el uso de fórmulas y biberones acrecienta el peligro y amenaza la vida. IPFAN, basada en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, busca hace más de 40 años colocar en la agenda pública y política la importancia de proteger a las mujeres, los niños, niñas, en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando. Para arrancar este conversatorio, me gustaría que las participantes puedan contextualizar a los que nos oyen con respecto a la situación de sus países hoy mirando en caras a la pandemia. Escuchamos primeramente a Sonia. Buenos días, un placer saludarnos. Desde Costa Rica, un gran abrazo a la distancia y cibernético. Es muy importante, creo que el tema de lactancia materna, bancos de leche en tiempos de pandemia, y sobre todo, pues nuestro país se inició con una ola, pues apenas ínfima, teníamos 10 casos, 5 casos diarios, y luego vino la segunda ola que nos ha golpeado muy fuerte, tenemos alrededor de 400, 600 casos diarios. Tenemos prácticamente un hospital totalmente ya colapsado, que ya no puede recibir más gente del área donde es la atracción de la gente más humilde y donde más hemos tenido casos en cuarterías. Esto ha destapado mucho el problema socioeconómico que a veces queremos tapar con un dedo y que no se hace y que estas cosas pues lo desnudan. En relación ese es el comportamiento que tenemos, pues la mortalidad no ha sido tan alta, tenemos 80 muertos, aunque cada muerto cuenta, como dice nuestro ministro de Salud, tenemos un buen seguimiento, prácticamente todos los días a la 1 de la tarde el ministro se dirige al país, recibe todas las preguntas correspondientes y también nosotros tenemos un sistema único de salud, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. El presidente o el gerente médico siempre están ahí y bueno, hay mucha información y da mucho seguimiento. Creo que eso es una de nuestras fortalezas al tener un sistema único de salud y además tener la información transparente a la sociedad. Siempre tenemos gente que no quiere colaborar y toda la historia que sucede en todo el mundo, pero creo que los más estamos haciendo las cosas bien, estamos tratando de usar todas las medidas, de estornudo, de lavado de manos, de separación
distanciamiento social y todas las recomendaciones sabidas. En relación a bancos de leche humana, nosotros, no sé si es ya te contesto en relación a esto o mejor esperamos. Podemos pasar a Rocío y luego a Yatsiri para contextualizar el país y luego entramos a las preguntas puntuales con respecto al tema que les toca, Sonia. Gracias. Con todas y un gusto estar con ustedes en este conversatorio de un tema tan relevante en este momento como es la atención materno-infantil y la pandemia. Bueno, Ecuador ha sido también, como todos los países, afectado por la situación de la pandemia, la cual empezó en el mes de febrero en el país. Y para entonces nuestro país era el tercero en América Latina en el número de casos de contagios. Lamentablemente, pues este proceso ha ido en aumento y ha afectado a todas las regiones del país, en especial a las ciudades más densamente pobladas, como siguen siendo Quito y Guayaquil. Dentro de esta condición, pues nosotros alcanzamos ya una cifra de 5.000, casi 5.000 muertos, lamentablemente, y la situación en los hospitales es también difícil. Nuestro Sistema Nacional de Salud está colapsado, ya no tenemos, digamos, disponibilidad de camas, en especial en el área de terapia intensiva y emergencia, y se han tenido que instalar áreas, digamos, de apoyo alrededor del hospital para poder dar abasto a las asistencias que se requiere de la población. Eso sería en cuanto a la atención que tenemos en la emergencia. Muchas gracias, Rocío. Escuchamos a Yatsiri Cepeda con el contexto un poco mexicano. Gracias, Mara. Gracias a todas por este espacio. Me siento muy contenta de estar participando. Miren, México, el coronavirus se encuentra en México con un sistema alimentario colapsado. Es un país, el principal consumidor de alimentos, bueno, o de comestibles ultraprocesados. Es un país donde 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad. 70% de los habitantes en zonas rurales están en una situación de inseguridad alimentaria. Un país en donde las tasas de lactancia materna exclusiva siguen siendo muy preocupantes, a pesar de que ha habido verdaderamente un progreso. En 2018 tenemos solo el 28.6% de lactancia materna exclusiva comparado con 2012, que era solo del 14.4%. Entonces, bueno, digamos, este sistema alimentario quebrantado, pues, también ha tenido un impacto terrible en todas las enfermedades no transmisibles que padece la población. La diabetes es la principal causa de muerte entre las mujeres y la segunda causa de muerte entre los hombres desde el año 2000. Entonces, bueno, una población con un sistema inmunológico verdaderamente comprometido y un sistema sanitario ya colapsado de por sí, un sistema colapsado que tiene los niveles más bajos de inversión en toda América Latina, y estoy pensando, por ejemplo, en sus países, mientras Costa Rica tiene el 5.4% del PIB en inversión en salud, México apenas invierte el 2.8%. Ecuador tiene el 4.4%, nosotros estamos casi por encima de países muy vulnerables como por ejemplo Haití. Entonces, esta administración había empezado este esfuerzo para tener justamente un sistema único de salud. Es un proceso, se imaginarán la complejidad de este proceso, y pues fue así que nos encuentra la pandemia. Al día de hoy, México tiene una penosísima cifra de 40,000 muertos por el coronavirus. Un país en donde el 60% también de la población pues trabaja en el sector informal, que tuvo que parar ya desde hace 4 meses. Ese es el muy penoso contexto, muy doloroso que estamos viviendo en México.
Bueno, no se aleja de la realidad de nuestros países latinoamericanos, el contexto mexicano. Algunos un poco más graves y otros mejorando o con cifras un poco más alentadoras, pero en general Latinoamérica nos encontramos casi en la misma situación. Hablando o siguiendo un poco esta línea, al parecer y ya entrando individualmente en los temas propuestos para cada una, ¿cuál es o cuál ha sido el efecto más relevante? No me atrevería a hablar todavía de impacto, pero sí de un efecto de esta pandemia en los ámbitos. En el caso de Sonia, bancos de leche. En el caso de Rocío, que nos gustaría que nos contextualice un poco la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño. En tu caso, Yatsiri, con respecto a comunidades indígenas y población migrante. ¿Cuál ha sido ese efecto más notorio que ustedes han sentido o han palpado desde sus experiencias y en sus propios países? Bueno, en relación a bancos de leche humana, en el momento en que la pandemia se vino, tenemos dos situaciones que se dieron. Primero, Costa Rica casi no pretendía buscar leche de donadoras a domicilio. Pretendían que fuera casi todas las mamás a los hospitales y esto había sido muy difícil. Tenemos un grupo, una fundación de bancos de leche humana muy increíblemente bueno, con muchas ganas de ayudar y apoyar y con unas mujeres increíbles. Ellas comenzaron a insistir en que se hiciera a domicilio y entonces fue muy difícil. Bueno, ellas lograron hacer unas mamás y lo hacían como muy a cuentagotas, se sacrificaban muchísimo, transportaban la leche y hacían todas las cosas bien, pero a nivel de institución no eran bien vistas. Se vino la pandemia e inmediatamente nadie volvió a donar. Entonces, de la noche a la mañana se quedaron los bancos sin leche. Inmediatamente, entonces, se organizaron los bancos en sí y con la comunidad y comenzaron a hacer las rutas de la leche, que así se llaman, ¿verdad? Entonces, tanto en los dos, nosotros tenemos solamente 2 bancos en este momento que son centralizados para abastecer a otros hospitales y al organizarse esto, comenzó a aumentar y ha sido increíble el aumento. Yo ayer cuando estaba investigando un poco más para tener la información fresquita, ha aumentado muchísimo la cantidad de donadoras en uno de los bancos y realmente la comunidad se ha organizado para recogerla. Ellos, los de los bancos de leche, han buscado carros y han hecho un gran esfuerzo por volver a recogerla. El grupo de la Fundación de Bancos de Leche Humana, ellos lo que han hecho fundamentalmente es asesorar a las mamás, capacitarlas, hacer videos, enseñarlas a extraer la leche, a conservarla, toda la metodología que las madres deben usar, ellas lo hacen. Y están certificando a domicilio, que esto es importantísimo. Antes solo certificaban en los hospitales. Les estamos tomando las muestras de sangre en la casa, les están yendo a visitar a la casa. Creo que nos ha beneficiado. Y la otra cosa que ha pasado es que hemos logrado hacer videoconferencias con Joao, con la gente de Brasil. Entonces ha sido lindísimo, impactante, ahí sí he estado participando yo. La gran cantidad de gente de América Latina conectada. Yo creo que un día habíamos como 80 personas, había que organizar porque todo el mundo quería hablar y lindísimo, ¿verdad? Joao con su carisma y la situación estuvo muy interesante, dando pautas generales, insistiendo en que la leche humana no estaba, en ese momento no se había contaminado, que se ha encontrado que sí hay trazas del virus en la leche, pero no se ha enfermado ningún niño. Ha sido muy importante el apoyo latinoamericano desde Brasil con Joao al frente, ¿verdad? Entonces yo creo que esas han sido dos casi situaciones que desde el punto de vista de crisis hemos tenido una gran fortaleza. Genial, Sonia. Luego de escuchar los contextos tan complicados que tenemos desde el punto de vista sanitario, sistemas de salud, que la comunidad y la organización de las sociedades en Costa Rica hayan podido sacar algo bueno de esto tan complejo que atravesamos. Ahora nos gustaría escucharte, Rocío, respecto un poco a la iniciativa Hospital Amigo y conocer
o sabemos que la iniciativa Hospital Amigo del Niño en Ecuador es un poco diferente, ¿verdad? Al resto de los países. Entonces, si podrías hacernos un poco ese contexto, esa introducción de por qué es diferente y cómo han llegado a eso, y también cómo o qué efectos notorios han aflorado con esta pandemia con respecto a la iniciativa Hospital Amigo en el Ecuador. Sí, muchas gracias, Mara. Bueno, sí, queríamos un poquito contarles, antes de hablarles directamente sobre la condición actual, que Ecuador en el año 2015 decidió incluir en la iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Madre otros pasos, considerando no solamente la atención, digamos, en lactancia materna, como lo es para todos los demás países, sino también la atención amigable de la madre desde el control prenatal y la atención en el parto y en el puerperio inmediato. Entonces, estos otros pasos alineados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también a la Agenda Nacional y al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y que tenían como objetivo contribuir a mejorar la tasa de mortalidad materno-neonatal y también la disminución de la atención, digamos, de la violencia obstétrica, la atención amigable y la atención humanizada del parto. Y justamente por estas razones de mucho peso, digamos, el país entró en un cambio a una mejora, entendería para nosotros, a la iniciativa Hospital Amigo, llamándola ESAMIN, Establecimientos Amigos del Niño y la Madre, que involucra 24 pasos divididos en 4 componentes, ¿no? Un componente general, un componente de la atención prenatal, otro del parto y del puerperio y la atención de lactancia materna. Y bueno, en este momento, prácticamente desde el 2017, el Ministerio de Salud y muchos de nuestros hospitales, de la red de hospitales, está trabajando justamente para alcanzar esta certificación. Y lo que uno, digamos, cuando esto empezó es que ya los dos cambios más importantes eran el agregar pues esta otra atención a la atención de la iniciativa, y la segunda, muy relevante, era incluir a la red privada, a la red complementaria de la atención, porque solamente estaba la atención, digamos, del Ministerio de Salud involucrada previamente, pero que ahora ya no es solamente para los hospitales públicos, sino también para los hospitales privados. Entonces, era como los dos, digamos, cosas muy importantes respecto a este tema. Pero en este desarrollo que teníamos, viene la pandemia, y entonces, aunque la atención prioritaria de los grupos vulnerables, como los niños y las madres, sigue siendo permanente en los servicios, lamentablemente sí ha sido golpeada, porque gran parte de los servicios de la atención primaria de salud en consulta externa han sido cerrados en la atención general y enfocadas básicamente a la atención de los pacientes sospechosos o contagiados por COVID-19, y pues toda esta atención prenatal ha quedado rezagada. Igualmente la atención de los niños pequeños, incluyendo en algunos casos hasta la vacunación. Entonces ha sido realmente, creo que un periodo bien difícil. Por otra parte, en los hospitales se encuentran igual, pues la atención de la maternidad sigue siendo activa, pero hay un número amplio de personas que, tanto dentro del hospital como desde los servicios externos, que al principio no sabían cómo reaccionar frente a las pacientes, o sea que tenemos aún dificultades con los protocolos de la atención que se están elaborando. El Ministerio de Salud respondió haciendo algunas normativas nacionales y orientaciones para los distintos servicios, entre ellos la atención neonatal, la atención en lactancia materna, la atención en el periodo prenatal y en el parto. Pero siguen habiendo un poco los baches de la falta de muchos de los equipos incompletos. Ahora tenemos personal de salud contagiado, lamentablemente. También tenemos insumos que a veces escasean, tanto para la atención de la usuaria como para el personal en cuanto a prendas de protección. Y esto pues obviamente es un problema para la atención, porque reduce la calidad y también tenemos la posibilidad de que tengamos más personal de salud contagiado, ¿no? Eso
Eso en cuanto a la parte digamos, de la IAN en Ecuador, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por este contexto y queda claro un poco que Ecuador tiene más pasos, como tratando de resumir lo que inicialmente eran capítulos separados, más allá de los 10 pasos. Entonces es una experiencia muy interesante que ahora con la pandemia toma como un rumbo diferente o una sacudida, digamos, desde el punto de vista hablando del sistema de salud. Yatsiri, ¿cómo ha evolucionado o respondido la comunidad? ¿Cómo se ha manifestado la población migrante? ¿Qué cuestiones querés contarnos con respecto a la experiencia un poco de lo que se acerca a tu trabajo o a lo que tiene que ver un poco con sistemas alimentarios y también la cuestión comunitaria? Sí, gracias, Mara. Pues mira, justo ahorita se está dando un debate muy intenso, muy importante, un debate público sobre, digamos, sobre la vulnerabilidad en la que estábamos los mexicanos respecto al COVID, específicamente enfocado en el consumo de refrescos, que como ustedes saben es un problema muy grave en México, que muchos menores de 2 años en México, justo en comunidades indígenas, estoy pensando específicamente en Chiapas, es habitual que los consuman dolorosamente. Entonces, si bien México vive una situación muy difícil, si bien la respuesta del gobierno federal, por supuesto que ha tenido, digamos, errores, yo sí he visto desde el inicio de esta administración un interés genuino en abordar las causas subyacentes de este desastre del sistema alimentario que tenemos. Entonces, el subsecretario de Salud, el encargado, digamos, de llevar a cabo, pues el encargado de la Estrategia Nacional para abordar la pandemia, recientemente hizo una declaración muy impactante en donde llamó veneno embotellado a los refrescos. Y eso generó una reacción impresionante en el debate público. Yo no podía creer me parece de verdad incomprensible la defensa del consumo de refresco, la defensa de las corporaciones que promovieron algunos formadores de opinión. El país ahorita está muy politizado, está muy radicalizado, está muy dividido, entonces incluso cualquier cosa que tiene mucho sentido como una declaración así, porque sabemos los impactos que tiene ambientales y para la salud del consumo de bebidas azucaradas en México. De verdad me impresionó mucho como una declaración verdadera, fundada en la evidencia, pudo tener unas reacciones tan sorprendentes y negativas de algunos medios masivos. Entonces, en este sentido, bueno, ese es el trabajo que yo hago. Me da mucho gusto que sea un tema también que la gente empiece a conversar. Yo no tengo la menor duda de que nuestro sistema inmunológico comprometido, que el hecho que el mayor número de muertos en México sean de personas entre 40 y 60 años, no como en otros países que son las personas mayores. Por supuesto que esto está relacionado con la alimentación, por supuesto que esto está relacionado con el consumo de bebidas endulzadas, particularmente en comunidades indígenas y particularmente en el estado de Chiapas. Por supuesto que, digamos, nuestro sistema inmunológico está comprometido y por supuesto que también es multidimensional. No es que en México hay 40,000 muertos por las enfermedades no transmisibles, por obesidad y sobrepeso. Es eso, además el hacinamiento, más el 60% de mexicanos viviendo en pobreza, más la falta de un ingreso básico, universal, que permita a la gente quedarse en su casa. Es multifactorial, pero no tengo duda de que el impacto y el número de muertes, por supuesto, que está también determinado por el ambiente obesogénico en el que vivimos. Y en este sentido, pensando en las comunidades indígenas y migrantes, pues todo se exacerba, el coronavirus ha exacerbado todo, las desigualdades, el estado de los servicios médicos, digamos, todo se ha magnificado. Entonces,
Chiapas ha sido uno de los estados también más afectados. Cuando esta crisis empezó también, digamos, pues a visibilizarse en Estados Unidos, los primeros afectados fueron los migrantes jornaleros en el sector agrícola. Entonces, estos migrantes jornaleros regresaron a sus comunidades de origen, muchas de ellas indígenas, muchas de ellas digamos, en Chiapas, en Puebla, en Guerrero, sin un plan de acción, sin medidas específicas de qué hacer en ese contexto. Afortunadamente también como en Costa Rica y en Ecuador, pues la sociedad civil, por supuesto, mexicana siempre ha sido muy activa, hay buenas noticias, pero sí quisiera enfocarme, digamos, en lo que sucedió en Chiapas y bueno, la situación, digamos, tan complicada que vive el Estado responde a una falta de Estado por décadas. Entonces, esto ha generado muchísima desconfianza de las comunidades indígenas respecto a los mensajes del gobierno federal y estatal. Esto ha generado una incredulidad, ha generado una cadena de noticias falsas. La gente digamos, mucha gente piensa que esto es algo que ha hecho el gobierno, que el gobierno quiere infectar a las personas, que los hospitales matan a las personas, que estos procesos, por ejemplo, de desinfección o de fumigación en estos meses de lluvia para prevenir Zika y dengue, pues la gente, muchas comunidades en Chiapas han pensado que es justo para esparcir el virus. Entonces, esto ha generado situaciones de mucha violencia, de mucha tensión. Personal de salud ha sido agredido físicamente, se han quemado hospitales, se han quemado ambulancias en estas comunidades de pueblos originarios. Las medidas de distanciamiento, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos son inviables en muchos de estos contextos porque ni siquiera hay agua, porque no se cuenta con los recursos materiales. Entonces, es por supuesto que de gran importancia que medidas como la lactancia materna, como la recuperación de las dietas tradicionales, como la prevención de consumos de alimentos ultraprocesados se promuevan en el Estado justo digamos, por la falta de infraestructura sanitaria, por los conflictos territoriales, por los conflictos políticos que han generado, pues, una situación verdaderamente tensa y pues que han golpeteado muchísimo a esta región. Excelente, Yatsiri. Muchas gracias por este contexto y creo que para el final voy a dejar como sentado que estos tres puntos que estamos tocando, tanto bancos de leche, iniciativa Hospital Amigo y todo lo que tenga que ver con dinámicas sociales desde el punto de vista alimentario, son como los pilares fundamentales que trabajamos desde IPFAN. Pero antes de pasar a la conclusión final, me gustaría que puedan manifestar cuáles de estas situaciones han sido respondidas o no, ¿verdad? Porque es importante visibilizarlo, y bien clarito, ¿verdad? Con respecto, por parte de los gobiernos o por parte de las comunidades. Desde el punto de vista de bancos de leche, cómo ha reaccionado la comunidad ante la negativa o ante lo mal visto que estaba hacer esa visita domiciliaria para recolectar leche materna, y cómo se ha ayornado o no el gobierno o el sistema sanitario costarricense, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la iniciativa Hospital Amigo, un poco mirar al personal de salud, cómo ha sido afectado y cómo están siendo dadas o no las respuestas por parte del propio sistema para abordar también la problemática que siente el personal de salud, no tanto el nivel comunitario. Y finalmente, qué medidas un poco más positivas o qué cuestiones las comunidades indígenas o migrantes han realizado para sobrellevar esto, ¿verdad? Por parte de México o específicamente de Chiapas, como nos contaba Yatsiri. Bueno, en Costa Rica yo creo que el gobierno y toda la parte del sistema de salud se ha concientizado muchísimo más en lactancia materna. Cuando yo escuché al jefe de la unidad de cuidado intensivo diciéndole a las mamás, sigan dando de mamar, continúen amamantando,
yo me llené de una gran emoción, que todavía siento la emoción, porque en la vida, en su vida, nadie del sistema de salud, que no era de niños, ni los pediatras como que decíamos que somos fanáticos de la lactancia, no habían nunca dicho nada de esto. Entonces, oír en las conferencias de prensa al de cuidados intensivos diciendo que continuaran amamantando, que no quitaran la leche, que las normativas de cómo manejar el parto, cómo manejar la lactancia en la primera hora, salieron nosotros tuvimos el primer caso el 6 de marzo, y el 19 de marzo teníamos las guías listas. La Comisión de Lactancia Materna con el doctor Robert Moya se movilizaron para tener todo eso listo y para que ningún niño cuando naciera se le quitara el pecho. Y que inmediatamente tenemos fotos lindísimas. Claro, el primer parto fue una locura, porque hicieron una locura desinfectando las salas, haciendo todas las cosas que la gente loca hace, ¿verdad? Y que estábamos en algo desconocido, pero luego rapidísimo la gente se pellizcó y dijo, no, 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 está perfecto, ¿verdad? Y realmente hemos tenido prácticamente, creo que alrededor de 10 partos de mamás que estaban con COVID y que están muy bien, y los niños excelente. El seguimiento en la casa ha sido espectacular, las llamadas a la casa de las mamás y de los bebés y que continúan amamantando, y los medios de comunicación. Increíble entrevistando a estas mamás en la casa, porque era toda una novedad que estuvieran amamantando, porque mucha gente pensó que no. Y creo que esto fue muy fuerte. Y una cosa que me olvidé decir antes, pero que creo que es sumamente importante y que había aquí, es que se generó una base de datos nacional con todas las madres donadoras. No teníamos eso, lo teníamos por hospital, en chiquitito, en un cuaderno. Ahora no, ahora se generó la base de datos. En este momento la están terminando, el doctor Moya me contó ayer, que probablemente la otra semana ya es de uso de todo el sistema de salud, porque tenemos un sistema único de salud donde está todo digitalizado y ya salen las donadoras. Y entonces, dando cuenta, si una donadora dejó de llamar o se dejó de visitar, darle seguimiento a esto. Creo que es más los pro que hemos tenido en relación a lactancia que los contra. Lo que siempre sucede, las compañías, y creo que eso hay que decirlo, productoras de alimentos infantiles, aprovechan cualquier situación para hacerlo, igual que ustedes en América Latina y en el mundo entero. La mínima cosa, ya están ofreciendo las fórmulas, ya están ofreciendo propaganda, les vendemos 2 tarros por 3 y todo este tipo de cosas, y dando pues una serie de regalías y ofreciéndole al Estado transportar víveres y este tipo de cosas. Nosotros tenemos fotos de Nestlé junto con la Comisión de Emergencias transportando víveres para la ciudad, los lugares marginales en el cual eso se requiere, y eso va a ser durísimo, ¿verdad? Y estamos tratando de monitorear lo que vamos a hacer en estos días, pero fundamentalmente por ahí. Gracias, Sonia. Qué gusto escuchar algo positivo en toda esta pandemia. Rocío, te escuchamos. Sí, bueno, yo también escuchando a Sonia me da mucha alegría que así haya pasado allá. Bueno, intentamos que aquí también nos pase algo similar, pero en este momento todavía no está funcionando como quisiéramos. Bueno, el histórico es que la iniciativa ha sido golpeada un poco en diferentes formas. Yo creo que al principio porque teníamos un poco de desconocimiento de cómo enfrentar, entonces había, por ejemplo, la supresión del apego inmediato del niño al pecho en la primera hora. En algunos casos se creía que eso iba a poder provocar un contagio al bebé y que en verdad no era la mejor opción, entonces más bien era necesario separar a los niños de sus madres. También estaba el hecho de que de pronto la labor de parto extendida, de una labor de parto natural, tal vez también provocaría más tiempo de contagio, no solo entre el personal y las madres, sino también entre las madres que estaban en este sitio. Digamos que tenemos todavía muchas madres en nuestro país, tiene alrededor de 300,000 partos al año. Entonces es un número bastante amplio de mujeres dando a luz. También dentro de la iniciativa se contempla que una persona apoye a su, digamos, si la madre va a dar a luz en nuestros servicios, ella se le permite el ingreso de un familiar, sea el que ella decida para que le acompañen durante todo su periodo de la labor. Lamentablemente esto también se ha retirado, ya no se hace.
la educación en el periodo posparto, que también algunos servicios logran hacer en la maternidad, ya no, tampoco se canceló. Y bueno, estas son situaciones que se han venido dando justamente por esta situación, ¿no? Y el día de ayer en mi hospital especialmente se mencionaba que en virtud de que el número de pacientes contagiadas podría ser más alto y que desconocemos este número porque tenemos madres embarazadas asintomáticas, entonces debería ser viable conseguir más pruebas para practicárselas a todas las mamás y poder saber tanto para ellas como para su recién nacido y el personal que atiende la condición de esta madre y de este bebé. Ahora no es posible, existe una brecha en el tiempo, entre el tiempo en que la mamá se da, digamos, el parto, se le hace la prueba y que exista, digamos, la retroalimentación para ver si el niño de esta mamá necesita aislamiento o no, porque a veces el bebé requiere atención en la unidad de cuidados intensivos neonatales y el personal que atiende esta unidad adopta algunas veces la necesidad de aislarlo a este bebé porque no conoce el estado de su mamá. Entonces, digamos, todas estas situaciones han sido causadas porque tenemos esta condición especial, digamos. Como menciona Sonia, nuestro Ministerio de Salud ha elaborado normas para justamente ayudar pues, a todos los servicios de atención materno-infantil a que busquen dar respuesta, la mejor respuesta técnica a estas madres y a estos bebés. Pero luego los hospitales han tenido que hacer de estas normas una adecuación. Entonces hay hospitales en que no contamos con el espacio físico para aislamiento, las condiciones del aislamiento no se pueden dar en todos los servicios, se requieren condiciones especiales para el aislamiento si fuera necesario. Y entonces, pues la respuesta por ahora es más o menos como yo les comento, ¿no? Pero estamos trabajando, la cuestión es el tiempo, ¿no? Es como contra el tiempo, trabajar siempre rápido para poder hacer todo lo que más podamos hacerlo y lograrlo en el corto plazo. Y bueno, y esto es como la condición actual de la iniciativa. De todas maneras, esperaríamos que como que con el tiempo más bien se vayan recuperando estos pasos que se habían perdido, porque ya como que estamos dándonos cuenta que en realidad el proceso en el área, en este grupo, el contagio es menor y que además no tenemos la certeza ahorita, no hay de que haya una transmisión vertical ni tampoco por leche materna. La última información que teníamos de la Organización Mundial de la Salud es que prácticamente ese contagio es casi cero. Y entonces esto creo que da luces a que todos nuestros servicios un poco se repongan tal vez de los primeros momentos de no saber qué hacer y de tal vez un poco de miedo hasta por su propia condición, digamos, ¿no? Por ser un vínculo hacia su familia, de contagio, etcétera. Y más bien ahora pues vamos a tener como Sonia menciona, en Costa Rica una nueva iniciativa con más fortaleza que antes. Que así sea. Y bueno, hay que dejar en claro que la leche materna no se enferma, ¿verdad, Sonia? Bueno, Yatsiri, te escuchamos finalmente y para poder cerrar nuestro conversatorio. Miren, en México, bueno, la respuesta del gobierno federal ha tenido muchas críticas, particularmente porque al inicio la efectividad del uso del cubrebocas pues la evidencia era mixta, y de verdad era mixta. Entonces, el gobierno sí se tardó un poco digamos, en recomendar de manera mucho más agresiva el uso generalizado de cubrebocas. Esa es una crítica muy importante del gobierno. También es verdad que se decidió desde un principio y de manera muy deliberada no hacer un número masivo de pruebas, siguiendo la lógica de un muestreo muy específico, o sea, un diseño muestral muy específico que es el que se ha seguido hasta ahora. Entonces, México tiene uno de los números más bajos de pruebas de COVID en toda América Latina, por número de habitantes. Y luego también, de manera simbólica, pues el presidente siguió haciendo mítines hasta, digamos, muy pocos días antes del confinamiento. Y muy raras veces se les ve usando cubrebocas al presidente y también a varios funcionarios. Entonces,
Esto ha generado muchas críticas, simbólicamente ha representado mucho, sobre todo para las redes sociales y la gente que opina. Digamos, en materia más sustantiva, yo sí quiero hacer un reconocimiento muy importante, especialmente a la Secretaría de Salud de esta administración, porque es la primera vez, yo tengo pues ya varios años trabajando en esto, es la primera vez que veo que una Secretaría de Salud llama las cosas por su nombre respecto al sistema alimentario. Ellos sí tienen una visión integral, ellos han hecho una conferencia, la conferencia de antier, por ejemplo, para mí era impactante escuchar a un gobierno federal pidiendo que los medios y los investigadores declararan sus conflictos de interés, por ejemplo. Es un tema jamás antes escuchado en el gobierno en México. El recientemente aprobado etiquetado frontal de advertencia también en México es el más progresivo del mundo, es mucho más riguroso, por ejemplo, del que hay en Chile. Es este etiquetado octagonal que claramente establece si los productos son altos en grasas, y son altos en sodio, en azúcares, altos en calorías. Y en México, por ejemplo, hay una advertencia para los productos que no se recomiendan para los niños, por ejemplo. Esto es algo muy importante, esto es algo de verdad, una gran victoria de la sociedad civil que tiene muchos años trabajando en eso, pero también con el apoyo del gobierno federal y por supuesto el legislativo que aprobó la modificación. Entonces para mí eso es algo muy importante que así no me voy a cansar de aplaudir y de reconocer. Otra cosa que también quiero reconocer del gobierno, de esta administración, es que a pesar de un sistema sanitario ya colapsado, que tiene que atender a una gran cantidad de diabéticos con problemas muy complejos, sí en México no, todas las personas que han requerido el uso de una cama hospitalaria por COVID o el uso de un ventilador lo han tenido. El gobierno se organizó de tal manera que no ha habido, digamos, estas faltas de atención. Después la calidad de atención, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí yo he visto un gran esfuerzo para implementar camas, para transformar hospitales COVID, para conseguir ventiladores en donde sea. Entonces, a mí esto me da mucha esperanza, digamos, en el tema que a mí me concierne, que es el apoyo a la lactancia materna, el apoyo a la alimentación saludable. Este gobierno, pues creo que ha hecho un gran esfuerzo y me parece que es importante reconocerlo. Muchas gracias, Yatsiri, y muchas gracias a Sonia y a Rocío también para cerrar este conversatorio tan interesante que da realmente para mucho más y para seguir conversando. Simplemente me gustaría redondear en dos puntos, ¿verdad? Cómo un sistema sanitario único, como el caso de Costa Rica, ofrece de alguna manera un poco más de garantía y un poco de mayor agilidad, digamos, por la experiencia que nos comenta Sonia, en respuesta a ciertas cosas, ¿verdad? En este caso, la experiencia individual o puntual, mejor dicho, de los bancos de leche. Y como en nuestros casos, en otros países como Ecuador o México, y también muy similar al país en el que me encuentro, que es Paraguay, ¿verdad? Sistemas muy fragmentados o sistemas sanitarios donde todavía los protocolos quedan como por arriba, ¿verdad? Y no se imbrican realmente en las estructuras, cómo impactan de mayor y en mayor medida tanto en las comunidades como en el propio personal que atiende eso a las personas, y aún más esto se agrava cuando hablamos de brechas económicas y socioculturales en nuestros países tan dispares, pero a la vez tan similares, hablando de Latinoamérica y el Caribe. Esta pandemia, en el segundo punto que me gustaría tocar, no sabemos dónde empieza cuando vamos a redondear estas tres experiencias tan interesantes como la de México, Ecuador y Costa Rica con respecto a bancos de leche. Pero lo que queda un poco claro es que como IPFAM viene haciendo hace más de 40 años y lo va a seguir haciendo,
siempre tenemos que apuntar o apuntamos a trabajar y a volver a las bases, a volver a sistemas productivos respetuosos de las personas que tienen un poco mayor claridad en cuanto a alimentación, a desmitificar a los ultraprocesados como la panacea para la alimentación infantil, a luchar por políticas públicas sostenidas y sostenibles en nuestros gobiernos, porque hablar de sistemas únicos de salud o hablar de sistemas mixtos, como el caso Paraguay o como en los otros países también, tiene que ver con dinámicas sociales y políticas que se desempeñan en nuestros países. Entonces, IFAM no solamente mira a la madre y al niño amamantando, sino que miramos todo ese contexto político, ese contexto social y por sobre todas las cosas el contexto o la importancia de la ética para trabajar seres humanos con seres humanos. Entonces, darles las gracias por su tiempo y esperemos que a quienes nos escuchan les interese y les quede las ganas de seguir indagando en estos temas en Costa Rica, en el Ecuador y en México. Muchísimas gracias, queridas amigas. Muchas gracias también, Mara. Muchas gracias a todas. Muchas gracias y un abrazo fraternal desde aquí. Gracias a todas y un abrazo con mucha sana distancia. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que puedan seguir viendo todos los otros conversatorios que estamos haciendo con personas de la red con temas muy interesantes. Muchas gracias.